Muy buenos días, soy Jordi Planti, bienvenidos a mi canal. Podéis seguirme en Instagram, @JordiPlanti. Hoy os quería hablar de cómo he podido descifrar, cómo he podido desprogramar mi mente y alcanzar esa versión de mí que me permite tener esa seguridad, esa energía, esa confianza, esa autorrealización que me hace sentir tan bien por dentro cuando yo venía de una vida realmente muy mala en cuanto a vicios, porque fumaba hierba, fumaba cigarros de vez en cuando, que lo llamaba fumador social, cuando era en el fondo fumador gilipollas, porque ¿para qué fumar si no tienes el hábito ni la necesidad? Con la hierba sí que tenía una necesidad, llegar cada noche a mi casa y hacerme el porrito era ese momento de placer que me decía a mí mismo que me lo merecía, sin darme cuenta que me estaba faltando al respeto a mí mismo, con lo cual no me admiraba y además me hacía débil. Pues esa es justamente la clave. Es decir, yo empecé con esto del desarrollo personal hará ahora 6 años, es bastante tiempo. Y durante este tiempo he podido ir aumentando y adquiriendo conocimiento. Pero durante ese proceso que adquiría conocimiento, se me abría la mente y ponía el foco en querer mejorar mi vida, querer mejorar mis hábitos, querer mejorar mi versión de mí mismo. Pero lo hacía mal. ¿Por qué? Porque me enfocaba en el cambio en sí y me olvidaba de mí. Si tú pones el foco en el cambio que quieres hacer o en el vicio que quieres eliminar, te va a costar horrores, porque desde la posición donde estás, ese vicio, ese mal hábito, se va a hacer una montaña que tendrás que escalar. Es prácticamente imposible de escalar, porque antes de que llegues a la cima, te habrás rendido o habrás tirado para atrás se te va a hacer muy difícil. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo he podido llegar a este punto? También diré que hace pocos meses que he llegado a este punto, pero porque es cuando he empezado a aplicar todo lo aprendido. Es decir, ese conocimiento que he aprendido también forma parte de ese proceso que yo he adquirido para llegar donde estoy. Es decir, no solamente es la aplicación, sino también es elevar la conciencia con ese conocimiento. Ahí tiene que ir todo ligado. Bueno, la cuestión, yo me enfocaba tanto en el cambio en sí. Por ejemplo, me proponía levantarme a las 6 de la mañana porque levantarse a las 5 era algo impensable en mi vida. Digo, uff, es algo que yo no podré superar. Vamos, pasos. Me levantaba a 7, 7 y pico, pues vamos a empezar por las 6. Ponía la alarma a las 6, 6 y 5, retrasaba, 6 y 10, retrasaba, 6 y 15, retrasaba. ¿Por qué retrasaba la alarma? ¿Qué es lo que me hacía no comprometerme y fallarme a mis palabras? Porque yo me había propuesto ese cambio, yo lo quería realmente, pero cuando llegaba el momento de realizarlo, había algo de mí que me hacía ser débil. Y no me daba cuenta de eso, porque mi ego me estaba engañando, porque yo siempre me he creído una persona fuerte y decidida, y no ponía el foco en eso. Digo, como si soy fuerte y decidido, ¿cómo puede ser que no pueda aplicar este cambio? ¿Cómo puede ser que me cueste tanto aplicar este hábito o eliminar este vicio? Se me hacían unas montañas a escalar brutales. Lo que no me estaba dando cuenta es que era una persona débil, que no me respetaba, que no me admiraba, no me gustaban mis hábitos, pero eso era de manera inconsciente. ¿Qué pasa? Que tu consciente te habla y te hace sentir mal, porque recuerdo muchas veces salir de fiesta o de borrachera con los amigos y al día siguiente, ¿qué me pasaba? Que me sentía mal, me sentía arrepentido, me sentía frustrado, cuando en el momento me lo estaba pasando muy bien. Pero esa sensación de sentirme mal, a la larga es la que manda y es la que te hace sentirte vacío o sentirte que te falta algo en la vida o que realmente no eres feliz. Entonces, como tienes ese vacío y esa infelicidad dentro del arrepentimiento de no hacer lo que en el fondo quieres hacer y no quieres hacer, eso te hace sentir mal y te hace débil, te hace pequeño. Y es por eso que cuando quieres aplicar ese cambio, quieres mejorar algo de ti o quieres implementar un nuevo hábito o eliminar un vicio,
la montaña se hace prácticamente inescalable. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera de ser tu mejor versión? Aunque esta frase ya está un poco trillada, pero ¿cuál es la mejor manera de aplicar esos cambios que quieres en tu vida para empezar a sentirte bien desde dentro y no necesitar los placeres externos para ser feliz, que al final te acabas volviendo adicto a ellos y da igual cuál sea? Hay desde vicios como fumar, beber, salir de fiesta, placeres de la comida, comida basura, entretenimiento vacío que no sirve para nada. Hay muchas cosas que utilizamos para mantener esos picos de felicidad, para enmascarar el hecho de que no nos sentimos bien por dentro. Entonces, para mí, el secreto de llegar donde estoy es no, o sea, teniendo el hecho de que la montaña es grande, lo que voy a hacer no es intentar hacer pequeña la montaña o intentar escalar esa montaña grande, que es lo que hacía antes, ¿no? Tiraba de esfuerzo, tiraba de sacrificio para intentar escalar esa montaña inescalable. El truco o el secreto no está ahí. El secreto está en ti, en quién te tienes que convertir para superar esos obstáculos. Si tú empiezas a hacerte grande tú mismo, empiezas a sentirte bien contigo mismo, tú te harás grande y la montaña seguirá en el mismo tamaño. Y como más grande seas tú, más fácil te será traspasar esa montaña. Tenemos que recordar que nuestro ego, que es donde hay nuestros miedos, nuestros bloqueos, nuestros traumas, esas cosas que no hemos superado, que en el fondo interesa que superemos porque es lo que nos va a dar ese crecimiento y esa sensación de progresión que se traduce en felicidad interna, nos va a engañar en muchos puntos, nos va a hacer confundir el diálogo interno que tenemos como si fuera nuestra conciencia cuando no lo es. Entonces hay que vigilar muy bien las excusas y autojustificaciones que nos ponemos. Entonces hay que tener muy presente las voces y los pensamientos que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y hay que saber identificar de dónde viene cada uno. Los pensamientos que vienen del ego son los que van a querer que no te arriesgues, son los que no quieren cambios en la vida, porque si recuerdas en vídeos anteriores, él solamente busca tu protección. Y la incertidumbre que hay después de los cambios que quieres aplicar en tu vida porque quieres alcanzar unos resultados, a eso al ego le da miedo y entonces te va a intentar autoconvencer con un huevo de artimañas para que no apliques esos cambios y sigas haciendo lo que hacías, aunque eso te perjudique. A él le da igual si te perjudica o no, lo que quiere es que estés protegido y que estés vivo. Y se piensa que detrás de esos cambios, de esa incertidumbre, hay riesgo y ese riesgo significa riesgo a muerte. Pero nosotros, de manera consciente, sabemos que ese riesgo a muerte no existe. Entonces, tenemos que vigilar no hacerle caso a ese tipo de pensamientos. Luego, tienes que saber identificar los pensamientos que vienen de la conciencia. Al principio es muy difícil escuchar ese tipo de pensamientos, pero sí que puedes sentir esas sensaciones. Si después de salir de fiesta, al día siguiente, te sientes mal contigo mismo, o después de hacer cualquier cosa que en el momento hayas decidido hacer, pero que luego te aporte arrepentimiento, ese arrepentimiento es que te está hablando la conciencia, es que te está diciendo que no estás haciendo lo que tú consideras que debes hacer. Si te ha pasado eso, si te sientes arrepentido, no lo tomes como algo malo, porque yo me he frustrado mucho tiempo por tener ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento, en el momento que lo reconoces y lo identificas, es muy guay, porque significa que estás oyendo a tu conciencia. Y si empiezas a hacerle caso, podrás empezar a mejorar tu vida y tus resultados van a cambiar. Hay mucha gente que no siente ese arrepentimiento y se pasa toda la vida arrepentido, pero sin ser consciente que está arrepentido. Por lo tanto, se vive toda la vida frustrado y vive toda la vida infeliz. Y mueren así sin darse cuenta del por qué. Es decir, que si tú sientes ese arrepentimiento y lo estás identificando, alégrate porque ya te estás diferenciando de muchísima gente que no es capaz de identificarlo. Y tú sí estás siendo capaz. Vale, en el momento que ya reconoces
los pensamientos de la conciencia y esos arrepentimientos o esas sensaciones de sentirte mal. El siguiente paso, cuando ya has detectado estas sensaciones y ya las has identificado como es que tu conciencia te está hablando y sabe que no estás obrando correctamente por lo que tú quieres en el fondo, hay que empezar a identificarlos, todos. Y hay que separarlos, hay que ordenarlos de alguna manera, ¿no? Hay 4 áreas en las cuales tenemos que desarrollarnos para sentirnos plenos en nuestra totalidad. Es el área física, el área mental, el área espiritual y el área profesional, la del dinero. En cada una de estas áreas estoy convencido que tendrás sensaciones dentro de ti de cosas que estás haciendo o cosas que no estás haciendo y deberías hacer, que puedes trabajar para ir elevando esa versión de ti mismo, esa conciencia y sentirte cada vez mejor contigo. Porque realmente el secreto de sentirte bien contigo mismo es el de estar alineado en estas 4 áreas. Es lo que yo ahora mismo reconozco que me siento mejor. Al estar trabajando las 4 áreas, me siento equilibrado, me siento alineado. No hay nada que me frustre y que ponga algo negativo en las otras áreas. Al tener todas las áreas trabajadas es como que me siento bien conmigo mismo en todo. Y esa sensación es brutal. Entonces, hay que pensar en esas 4 áreas. Hay que crear un diálogo interno con nosotros mismos y hacernos preguntas, cuestionarnos qué áreas, qué partes de esa área no estamos trabajando y deberíamos trabajar, qué partes de esas áreas hacemos cosas que están mal y nos hacen sentir mal, y cuáles son las que podemos cambiar para empezar a sentirnos mejor. En el momento que empieces a reflexionar contigo mismo y crees ese diálogo interno en todas las áreas y poco a poco vayas pasando la acción y lo vayas aplicando, notarás como tu energía, tu realización, tu satisfacción, el orgullo de verte a ti mismo, es que no tiene palabras. La sensación es tan brutal que es que recomiendo a todo el mundo aplicarlo. Así que reconócelo, no pasa absolutamente nada. A mí me dolió muchísimo cuando me lo tuve que reconocer a mí mismo. Eres débil y no tienes confianza. Lo repito, eres débil y no tienes confianza. No pasa absolutamente nada por reconocerlo. ¿Por qué digo eso? Porque yo lo era, cuando me creía que no lo era. Una persona que tiene vicios es débil. Una persona que tiene malos hábitos es débil. Una persona que tiene sueños y no trabaja en ellos es débil. Una persona que llena el tiempo de su vida en entretenimiento vacío y en distracciones es una persona débil. Entonces, si tú estás en ese punto, si tú estás teniendo malos hábitos, teniendo vicios, teniendo distracciones y no trabajando en tus sueños, eres una persona débil. No pasa absolutamente nada. Reconocerlo es el primer paso para empezar a sentirte mejor contigo mismo. Un punto muy importante también es tener autocontrol de tus emociones. Si tú rompes el carácter con habitualidad y no controlas tus emociones y trasladas la responsabilidad de tus emociones a causas externas, circunstancias o otras personas, eres una persona débil. Eso ya lo hemos hablado en algún vídeo. Tener autocontrol emocional es tener fortaleza. La diferencia entre tener carácter o temperamento, que es lo que hablamos aquí en nuestra cultura, está mal dicho. Tener carácter no es tener genio o tener temperamento. Es tener autocontrol emocional. Es no romper el carácter en cualquier circunstancia que te pueda ofender o sentir malestar. Tú tienes que poder canalizar esa emoción negativa que sientes, ya sea ira, ya sea tristeza, vergüenza. Todo eso lo puedes canalizar para no dejar que te domine. Cuando lo consigas, eres una persona fuerte. Si no lo consigues con habitualidad, eres una persona débil. Evidentemente, nadie es perfecto. Y además, todo eso hay que irlo trabajando día a día. Es algo que no podemos dejar de trabajar, porque cuando dejas de trabajar es cuando empiezas a descender en ese crecimiento. Y no se puede estar estable. O se crece, o se va para arriba, o se va para abajo.
hay que poner el foco en ir para arriba en cuanto a conocimiento y aprendizaje en general en todas estas materias que estamos hablando. Vale, y ya sé que eso suena muy bonito. La pregunta es, ¿cómo me hago grande yo para que esa montaña la vea cada vez más pequeña y me cueste menos traspasarla, me cueste menos superarla para poder alcanzar esa vida que sueño o esa versión de mí en la cual me sienta totalmente realizado y satisfecho y me mire al espejo y me respete y me admire? Ese tiene que ser el foco. Pues en mi caso, porque yo realmente te puedo hablar desde mi experiencia, en mi caso, lo que me ha ayudado a sentirme así es empezar con un hábito. Y ese hábito ha desencadenado todos los demás. Y me ha hecho que, como más avanzaba en ese camino, los otros mal hábitos o vicios que tenía, poco a poco han ido cayendo solos por naturalidad, sin que tenga que traspasarlos, sin que tenga que subir ninguna montaña. Supongo que habrá diferencias en función de cada persona. A mí el hábito que me ha funcionado es el de levantarme a las 5 de la mañana. Para empezar, que si te levantas a las 5 de la mañana, ya no es porque seas más productivo o menos productivo, que yo soy mucho más productivo porque por la noche tenía distracciones y no hacía nada. O sea, a mí me ha hecho ganar mucha productividad. Pero no hablamos de productividad, hablamos de sensaciones. Levantarte a las 5 de la mañana cuando es algo que no hace nadie, eso ya es la primera victoria del día. Te hace estar en un nivel de conciencia y de sensación brutal. Te hace sentir satisfecho, autorrealizado y además luego tendrás mucho tiempo hasta que empiece el día y que la gente empiece a levantarse para trabajar en todas las áreas que tengas que trabajar para que tu energía, tu autorrealización, tu satisfacción, todo vaya poco a poco subiendo. Y como más suba esa autorrealización, los cambios que vas a tener que ir aplicando es que los vas a traspasar de manera natural, sin costarte tanto como lo estabas intentando hacer antes con sacrificio, esfuerzo y motivación, que eso al final agota la energía. Llega un punto que cuando te respetas y te admiras a ti mismo, ya no lo haces por sacrificio, lo haces por amor. Y cuando lo haces por amor, no te desgasta, no te saca energía, al contrario, te la da, te aporta energía y cada vez sientes más energía. Cuando tú pones el foco en hacerlo por sacrificio y por motivación, llega un momento que la energía se gasta. Y cuando la energía se gasta, pierdes. Porque ya empiezas a fallarte a ti mismo, ya empiezas a fallar a tu palabra, que es lo que me pasaba a mí. Me fallaba a mi palabra cada día. Y cada día que me fallaba mi palabra, me hacía más débil. Y como más débil me hacía, más alta se hacía la montaña. Y era un círculo vicioso. Entonces, hay que frenar esa inercia negativa y empezar con una inercia positiva. Empieza con un cambio, el que sea. Trabaja una de las 4 áreas, la que estés más cerca de sentirte realizado, empieza a trabajarla. Sin pensar. El pensar muchas veces nos paraliza. No pensemos, actúa directamente, trabaja en una área. Si quieres utilizar la mía, genial, a mí me ha funcionado. Levántate a las 5 de la mañana. Ponte la alarma como hago yo en el salón de casa, que oigo a mi mentor hablando como si estuviera en el salón y me tengo que levantar corriendo para ir a apagarlo y no despertar a la familia, que nunca se despierta, pero a mí eso, al levantarme a la cama, ya me hace decir, ya no estoy trabajando desde la inconsciencia, ya de manera consciente ya sé que empieza un nuevo día y tengo la oportunidad de seguir creciendo, de seguir avanzando en mejorar mi día a día y entregar al mundo y a mi entorno mi mejor versión, entregar mi mejor energía y darlo absolutamente todo. Y esas ganas de vivir, esas ganas de hacer que ese día sea como si fuera el último, o ya no como si fuera el último, es empezar a pensar como si no fuéramos a morirnos nunca. Y hay que tener presente la muerte, no pasa nada, vamos a morirnos. Entonces, si tú tienes presente la muerte, de que algún momento te vas a morir, vas a hacer que ese día sea mucho mejor que cualquier día que te pensaras que no morías nunca, porque le estás dando valor a la vida. Evidentemente, verlo desde el punto donde estoy ahora, seguramente es más fácil, pero tengo muy presente y recuerdo mucho los 5 años que me he pasado intentando superar mis vicios, mis malos hábitos. Evidentemente, ahora con perspectiva,
Puede parecer que es mucho más fácil, pero tengo muy presente que me ha costado mucho. Me ha costado mucho tiempo, me ha costado mucho dolor, me ha costado mucho sufrimiento. Y he querido superar muchas cosas, vicios, malos hábitos, distracciones, no trabajar en mis sueños. Todas estas cosas que quería superar y se me hacía una montaña inescalable, lo llevo dentro. O sea, me acuerdo perfectamente lo que me ha costado conseguirlo. Pero ahora que lo he conseguido, pienso que si alguien me hubiera contado todo esto que estoy contando ahora, me habría sido mucho más fácil superarlo, porque me hubiera dado la conciencia necesaria para entender que la manera en la que estaba enfocando la situación no era la correcta, porque tirar de motivación, tirar de sacrificio, no funciona. Va bien para empezar, pero no puedes tirar de eso. Tienes que poner el foco en ti. No puedes poner el foco en el cambio en sí. Cuando pones el foco en ti para empezar a amarte, para empezar a respetarte, para empezar a admirarte, cuando esa sensación va creciendo, tú vas creciendo y la montaña cada vez se va haciendo más pequeña. Si yo hubiera aprendido eso hace 5 años y lo hubiera empezado a interiorizar y aplicar, probablemente me hubiera costado mucho menos tiempo y mucho menos sufrimiento. Cuando realmente empieces a saborear estas sensaciones que te cuento, empezarás a comprender lo que te digo. Y tenlo claro, lo vas a sentir. Si empiezas y pones el foco en ti y en el amor hacia ti, vas a empezar a sentirlo y me lo vas a decir. Y como más montañas superes, las últimas montañas, te sorprenderá lo pequeñas que se ven. Cosas que hace pocos meses me veía incapaz, que me veía imposible, ahora me lo planteo y hasta me motiva el reto. Es decir, he encontrado esa incomodidad que antes no me gustaba, ahora la amo, ahora me encanta, porque es como autorretarme, es como autosuperarme. Y como tengo la energía muy alta en cuanto a todas estas sensaciones, me motiva, pero no es la motivación del sacrificio, es una motivación desde el amor, motivación de querer más, de querer superarme aún más. Y cada día que pasa, me supero en muchas áreas y voy creciendo a un ritmo descomunal que antes estaba estancado y no crecía nada cuando el desgaste energético que tenía para poder crecer era mucho mayor que el que tengo ahora, porque ahora el crecimiento que tengo es como que se retroalimenta, porque me da energía, me sigo autosuperando, vuelvo a recibir más energía, me sigo autosuperando y es que cada día que me levanto con más ganas, cuando antes era todo lo contrario. Cada vez me levantaba con menos ganas, con menos energía y cada vez me costaba más, cada vez miraba arriba y veía la montaña más alta. Era algo muy, muy jodido. Entonces, si tú te encuentras en esta posición que estás tirando de gasto energético, de sacrificio, de motivación, escuchar todo esto que te estoy contando, si empiezas a aplicarlo, es que el cambio lo vas a sentir en pocas semanas, en pocos meses. Y cuando empiezas a sentir esas sensaciones, vas a respirar profundamente y vas a decir, ¡buah! Es que es verdad, es verdad. Y te empezarás a sentir tan bien contigo mismo que será difícil explicarlo a tu entorno, porque es lo que me está pasando a mí ahora. Busca poner el foco en ti, en admirarte, en respetarte y en quererte. Los cambios los vas a producir desde el foco a tu persona, no poniendo el foco en el cambio en sí. Y recuerda que el objetivo no es la meta, no es el resultado. Por eso nos frustramos, porque buscamos un resultado. Cuando te apuntas del gimnasio es porque te quieres ver bien. Y si no te ves bien, te sientes frustrado y dejas de ir al gimnasio. No, el foco tiene que estar en el proceso, en ver cómo poco a poco te vas convirtiendo en esa persona que admiras y respetas. Y si tú pones el foco en esa sensación y la saboreas día a día, al final el resultado es lo de menos. Porque lo que importa es en quién te estás convirtiendo, en esa versión de ti, en esa persona que es capaz de alcanzar esos resultados que quieres. Pero realmente el resultado en sí no es el foco es en quién te conviertes, en esa persona capaz de conseguir ese resultado. Y ahora voy a hacer un pequeño spoiler y te voy a contar algo que para mí es
de momento secreto y que lo hago público aquí por primera vez. Estoy desarrollando un sistema con una API y con un método y un programa que está en modo fase beta ahora mismo, está en desarrollo, que tengo la sensación dentro de mí que la va a reventar, que va a ayudar a cualquier persona que haya aprendido que la sensación de arrepentimiento que tiene dentro es porque tiene que hacer cambios y se le haya abierto la puerta del cambio en su cabeza, pero esté en ese punto que estaba yo, en que le cuesta tanto esfuerzo aplicar esos cambios, dejar esos vicios, dejar esos malos hábitos, trabajar sus sueños o eliminar las distracciones que te hacen perder tanto tiempo. Si te encuentras en ese punto, lo que te voy a contar te interesa mucho. Voy a poner ahora en modo fase prueba y voy a elegir unos candidatos que van a tener la oportunidad de probar este sistema que va a reducir a la mínima expresión el tiempo y el sacrificio que vas a necesitar para iniciar esa mejor versión de ti, esos cambios que tú quieres aplicar en tu vida y no tener que pasar por el sufrimiento de años que tuve que pasar yo. Entonces, si te interesa ser un conejillo de pruebas y tener la oportunidad de probar este sistema de manera gratuita, cuando dentro de pocos meses sé dentro de mí que va a valer muchísimo dinero porque va a ayudar a que la tasa de conversión de gente que realmente consigue sus resultados se multiplique prácticamente a todos, va a valer mucho dinero. Entonces, si estás escuchando eso, se te ha abierto la puerta del cambio y quieres probar algo diferente que no existe, ponte en contacto aquí. Y mientras tanto, puedes seguir mi contenido gratuito de valor por Instagram o por el canal de YouTube. Nos vemos. Chao, chao.